Hola hermano, hola hermana, hola amiga, hola amigo, como quieras que te llame, soy Eli, bienvenido a mi canal. Así pues, ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. ¿Os suenan estas palabras? Mateo 15, 6 y 9. Bueno, la idea que tienen los testigos de Jehová es que el cuerpo gobernante se reúne muy a menudo para estudiar la Biblia, para considerarla. Esto se lo toman muy en serio y ellos siempre se basan en la palabra de Dios y la base es eso, la Biblia, y así que ellos estudian mucho la Biblia. ¿Es eso así realmente? Pues os vais a sorprender de lo que voy a leer del libro de Raymond Franz, un ex miembro del cuerpo gobernante, de su libro Crisis de Conciencia. Así que si quieres saber cómo realmente funcionan esas reuniones, pues quédate y sigue escuchando. Bien, pues aquí en su libro Crisis de Conciencia, el capítulo 5, dice, la inmensa mayoría de los testigos de Jehová tienen la idea de que las sesiones del cuerpo gobernante son reuniones de hombres que dedican gran cantidad de su tiempo al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Piensan que se congregan para humildemente considerar la mejor manera de ayudar a sus hermanos a entender las Escrituras, para abordar maneras constructivas y positivas de edificarlos en la fe y en el amor, cualidades que motivan las genuinas obras cristianas, sirviéndose para ello de esas sesiones en las que siempre se acude a las Escrituras como la única autoridad válida y suprema. Sí, esto es lo que entendía yo cuando estaba dentro, porque es lo que nos hacen ver. Y la gente, y los de allí dentro, los testigos de Jehová, es lo que creen. Pero vamos a seguir leyendo. Como se ha señalado, los miembros del cuerpo gobernante sabían mejor que nadie que los artículos de la atalaya en los que se describe la relación entre la corporación y el cuerpo gobernante exponían un cuadro no ajustado a la realidad. Asimismo, los miembros del cuerpo gobernante saben mejor que nadie que el cuadro descrito en el párrafo anterior difiere considerablemente de la realidad. O sea, que ellos lo saben que esto no es así, no es la realidad, lo que creen los testigos de Jehová, porque ellos lo hacen ver así, que ellos estudian, se basan en la Biblia para todas tus decisiones. Ahora lo vamos a ir viendo, es muy interesante. Así que sigue escuchando, hermano o amigo. Yo pasé, dice Raymond, 9 años en el cuerpo gobernante, repasando el contenido de reunión tras reunión. Lo más significativo eran el rasgo constante y lo que más tiempo ocupó fue el dirimir sobre asuntos que, al final, respondían a la pregunta: ¿es esto un asunto que merezca la expulsión? Yo compararía al cuerpo gobernante, cosa que a menudo hice mentalmente, con un grupo de hombres parapetados contra una pared a los que numerosas personas les lanzan pelotas para que ellos a su vez las cojan y se las devuelvan. Esas pelotas son tantas y tan frecuentes que dejan poco tiempo disponible para dedicarlo a otros asuntos. Y en efecto, parecía que cada regla establecida y transmitida en cuestiones de expulsión únicamente resultaba en suscitar aspectos nuevos sobre el particular que llegaban a nosotros, dejándonos escaso margen de tiempo para pensar, profundizar, discutir
y actuar de manera realmente positiva y constructiva. Así que no les quedaba tiempo porque lo que hacían es resolver esas cuestiones. Les venían y ellos tenían como el ejemplo que pone aquí de las pelotas, ¿no? Les llegaban pelotas y la tenían que devolver. Y no les quedaba tiempo para otra cosa. Esto es significativo. Vamos a seguir. A través de los años asistí a muchas sesiones en las que se abordaron cuestiones que podían afectar seriamente a la vida de las personas, en las que no se utilizó la Biblia. Fijaos, escuchad. Podían afectar seriamente a la vida de las personas en las que no se utilizó la Biblia y ni tan siquiera fue mencionada por la práctica totalidad de los participantes. Había motivos para ello, una combinación de motivos. Fijaos, no se utilizó la Biblia, ni siquiera se mencionó en muchos casos. Bien, pues seguimos. Muchos miembros del cuerpo gobernante admitían que se encontraban tan ocupados en diversos asuntos que les quedaba poco tiempo para el estudio de la Biblia. No resulta exagerado decir que el promedio de aquellos miembros no se tomaba más tiempo, incluso se tomaba menos tiempo para tal estudio que muchos testigos entre los llamados miembros comunes. Algunos de los que formaban parte del comité de publicación, que incluía a los oficiales y directores de la Corporación de Pensilvania, destacaban en este aspecto, dada la enorme cantidad de papeleo que manejaban y, evidentemente, consideraban que cosas tales como la revisión y presentación de conclusiones o recomendaciones no podían o no debían delegar en otros. En las escasas ocasiones en las que se había programado una consideración estrictamente bíblica, o sea, se programaba había que considerar algo que tenía que ser pues basado en la Biblia, o sea, había que sacar la conclusión de la Biblia. Se debía, por lo general, a la discusión de uno o varios artículos de la Atalaya que alguien había preparado y sobre los que existía alguna objeción. En estos casos solía ocurrir que, escucha bien, aun habiendo sido informados sobre el particular con 1 o 2 semanas de antelación, Milton Henschel, Grant Sweeter o algún otro miembro del mencionado comité se veían obligados a decir, fijaos, he estado tan ocupado que únicamente tuve tiempo de echarle una ojeada. Fijaos, un artículo de Atalaya que tenían que estudiarlo porque lo tenían que revisarlo porque había objeciones y antes de publicarlo tenían que estudiarlo, tenían que ver si estaba de acuerdo con la Biblia. Entonces, no tenían tiempo la mayoría de haberlo estudiado. Iban a la reunión esta para sacar ya conclusiones sin haberlo estudiado. Sigo leyendo. No había motivo para dudar de que efectivamente hubieran estado muy ocupados. La cuestión que surgía era, ¿cómo en tal circunstancia podían ellos votar en conciencia para aprobar una información, siendo el caso que ni habían podido reflexionar sobre la misma, ni habían examinado las escrituras para su comprobación? Una vez publicado, aquello iba a ser considerado como verdad por millones de personas. Fijaos, sin haberlo estudiado, sin haberlo meditado, sin haber investigado en la Biblia, si ese artículo estaba en conformidad con la palabra de Dios, la mayoría de ellos que tenían que votar a favor o en contra, no se habían estudiado eso, porque no dice
Pues decían ellos que no tenían tiempo, no habían tenido tiempo en 2 semanas. Bien, la pregunta que hace aquí, ¿qué trabajo relacionado con el papeleo podría ser tan importante como este asunto? Claro que iba a afectar a la vida de los testigos, de los hermanos. Seguimos. Pero esos hermanos, en modo alguno, eran los únicos. O sea que hay más. Las propias aportaciones al debate claramente ponían en evidencia que la inmensa mayoría de los miembros del cuerpo se habían limitado a poco más que la mera lectura de la información. Con frecuencia se trataba de algún asunto ideado y desarrollado por el propio escritor sin previa consulta con el cuerpo, aun cuando implicara algún nuevo entendimiento de las escrituras. Fijaos, esto es serio, ¿no? Muchas veces era un nuevo entendimiento y tenían que considerarlo y votar, pero muchos de ellos no tenían tiempo para haberlo estudiado y meditado. Y esto iba a afectar a la vida de millones. Seguimos. El escritor ya había perfilado toda su argumentación y llevado a cabo la redacción final sin haber discutido la información ni haber contrastado su opinión con alguna otra persona. O sea, una persona lo escribe y no ha contrastado ni ha pedido opinión a nadie. Y puede que fuera un nuevo entendimiento. ¿Crees? ¿Tú sabías, testigo de Jehová, que esto se hacía así? Y se seguirá haciendo así. Porque iban a cambiar. Bien, pues seguimos. Incluso, bueno, esto lo voy a saltar porque no viene ahora, tampoco quiero alargar mucho este vídeo. Sigo aquí un poquito más abajo. Con frecuencia, la argumentación resultaba compleja, intrincada, tal que una lectura superficial sería incapaz de suministrar base analítica imprescindible para probar su validez y determinar si la información tenía fundamento bíblico sólido o se trataba de mera ingeniería mental, un ejercicio hábil de alambicada dialéctica aplicada a los textos mediante el cual se les atribuía algo que en realidad no decían. Fijaos, ¿os suena esto? Porque a mí me suena muchísimo. Cuando hay un entendimiento y empiezan con este texto de aquí y este del otro libro y aquel y no tienen nada que ver, porque su contexto no tiene nada que ver. Pues aquí es como, por ejemplo, bueno, os puedo decir, podríamos mencionar muchas cosas, pero bueno, la expresión es esta. Tenía fundamento bíblico sólido. Se trataba de mera ingeniería mental, un ejercicio hábil de alambicada dialéctica aplicada a los textos mediante el cual se les atribuía algo que en realidad no decían. Bien, es curioso. Quienes se habían limitado a la mera lectura de la información solían votar a favor, porque no lo habían estudiado. Bueno, pues voto a favor, se acabó. Los que además habían dedicado un tiempo extra a estudiarla y habían llevado a cabo alguna investigación adicional eran quienes más probablemente presentaban objeciones serias. Así, después de abordar un artículo, esto también me lo voy a pasar. Vamos a ir un poquito más abajo. Bien, de algo que ocurrió y de un entendimiento. Y aquí un tal Lyman Zwingli, uno de ellos, dijo: muy bien, si es eso lo que quieren, lo enviaré a fábrica para que se imprima, lo cual no significa que yo lo crea, tan solo es una piedra más que se acumula en el enorme monumento
que da testimonio de que la atalaya no es infalible. O sea, que él no creía en eso. Yo no creo, pero bueno, lo mando a imprimir. Pero que, claro, estos son luego los entendimientos que corrigen porque no se ha hecho una investigación seria y profunda. Una segunda razón para la falta de verdadera discusión bíblica es, según creo, consecuencia de lo anterior. Se trata de que la mayoría de los miembros del cuerpo no habían llegado a estar realmente versados en las escrituras, ya que su estar muy ocupados no era algo de origen reciente. En mi propio caso, hasta el 1965 estuve envuelto en tal molino de actividad agobiante que encontraba poco tiempo para dedicarlo a estudio verdaderamente serio. Y pienso que el problema es aún más profundo. Creo que el pensamiento dominante sencillamente era que el estudio y la investigación no eran muy necesarios, que las normas y las enseñanzas que la organización había desarrollado durante décadas constituían en sí mismas una guía segura, de tal manera que cualquier propuesta que pudiera presentarse en el cuerpo se consideraría acertada en la medida en que estuviera conforme con dichas normas o enseñanzas. O sea, ya normas y enseñanzas establecidas durante mucho tiempo. Cuando había que decidir algo sobre una enseñanza, pues se basaban en eso que ya estaba ahí establecido, no en la Biblia. No se iban a la Biblia a investigarlo. Seguimos. Esto es muy curioso. Los hechos nos llevan a esa conclusión. En ocasiones lo que estaba siendo una larga discusión sobre algún aspecto relacionado con la expulsión tenía una repentina solución cuando uno de los miembros, esto es un ejemplo de lo que he dicho antes, había encontrado una declaración relacionada con el tema en el libro Organización o Organizado, o más probablemente en el libro Ayuda para contestar la correspondencia de la sucursal. No, el libro es, Organización. Bueno, esto es del año que él escribió este libro, Raymond. Quizás ahora ya el libro no se llame así, no lo sé. Pero de estos dos libros, Organización y Ayuda para contestar la correspondencia de la sucursal. Un compendio de normas organizadas por orden alfabético con un amplio contenido de temas sobre empleo, matrimonio, divorcio, política, temas militares, etc. Son libros que ellos tienen de consulta sobre todos estos temas y a esos iban para poder tener una guía. Una vez se disponía de tal declaración, aunque careciera de referencia bíblica que apoyara aquella norma, parecía suficiente para que la mayoría de los miembros del cuerpo tomara su decisión, normalmente un voto sin vacilaciones favorable a cualquier moción acorde con la norma impresa. Si la norma impresa estaba en estos libros, pues se votaba a favor y ya está. Dice, contemplé eso en varias ocasiones y jamás dejé de impresionarme al ver cómo una simple norma impresa podía llevar a cabo un cambio tan repentino en el avance y conclusión de lo que hasta ese momento había sido un largo debate. Después de un debate difícil, largo, al final concluían, pues vamos a este libro y decidimos. Sigo leyendo. Una última razón para que la Biblia tuviera escaso protagonismo en
esas discusiones era que uno tras otro los asuntos a tratar giraban en torno a temas que no aparecen explícitamente en las escrituras. No aparecen en las escrituras, es temas, hay muchísimos, y ellos se iban a esa guía. Por mencionar ejemplos concretos, pudiera tratarse sobre si una inyección de suero se consideraría lo mismo que una transfusión de sangre, o si aceptar plaquetas merecería la misma objeción que aceptar glóbulos rojos. Fijaos, no son temas de poca importancia, tiene que ver con la vida de los testigos. También pudiera tratarse de la norma para el caso de una esposa que comete un acto de infidelidad en cuanto a que está obligada a confesarlo a su marido, aun sabiendo que se trata de una persona de carácter extremadamente violento, o en caso contrario, no se consideraría válida su declaración de arrepentimiento, quedando así expuesta a ser expulsada. ¿Qué parte de las escrituras trata de asuntos de esta naturaleza? Y ahora un inciso mío, que yo creía que estas cosas eran de conciencia, ¿no? Después me di cuenta que no. Yo pensé al principio que las cosas que no vienen en la Biblia, los asuntos que no vienen en la Biblia, porque la Biblia no se declara en esos asuntos, pues yo creía que eran cuestión de conciencia. Luego al poco tiempo me di cuenta que no. Y entonces eso ya no me encajó mucho, la verdad. Porque si no se declara la Biblia al respecto, ¿por qué no lo dejan como asunto de conciencia? Que cada uno pues decida, ¿no? Según su conciencia. Pero no es así. Sigo leyendo. Dice, consideremos este caso que llegó al cuerpo gobernante para que lo abordara y tomara una decisión. Un testigo de Jehová, conductor de camión como repartidor para la compañía Coca-Cola, tenía en su ruta una gran base militar en la que tenía que hacer varias entregas. La cuestión era, ¿podía desempeñar ese trabajo y continuar siendo miembro aprobado de la congregación? ¿O se trataba de una actividad merecedora de expulsión? El quid de la cuestión estaba en el carácter militar tanto de la propiedad como del personal. Claro, esto no viene en la Biblia. De nuevo, ¿qué parte de la Escritura expone tales asuntos de manera clara y razonada? De tal forma que no haya que acudir a razonamientos rebuscados y a deducciones sujetas a interpretación. Ningún texto se pudo aportar y aún así la mayoría del cuerpo decidió considerar inaceptable aquel trabajo y que aquella persona tenía que conseguir una ruta diferente para permanecer en buena posición dentro de la congregación. Algo similar ocurrió con un testigo músico que actuaba en un combo en el club de oficiales de una base militar. También este caso fue considerado inaceptable por la mayoría del cuerpo. Al no existir información concreta en las escrituras, la respuesta llegó del razonamiento humano de ellos, no de la Biblia. Entonces, ¿por qué no lo dejan como algo de conciencia? Testigo de Jehová, ¿te encaja a ti esto? Si la Biblia no se declara al respecto, ¿por qué deciden ello sobre la vida de la gente? Bueno, ahí lo dejo. Por lo general, en discusiones de este tipo de asuntos, cuando quienes daban apoyo a la condena de un hecho o una manera de actuar, de hecho hacían alguna referencia a la Escritura. Esta solía ser a declaraciones de tipo muy general, como ustedes no son parte del mundo, que se halla en Juan 15:19. Cuando un miembro del cuerpo gobernante personalmente albergaba prejuicios
contra la acción o conducta que se debatía y no encontraba otros argumentos, a menudo recurría a ese texto, ampliando su significado y forzando su aplicación al caso fueran cuales fueran las circunstancias. O sea, si no tenían explicación, pues sacaban este texto como de comodín. Bueno, como no somos parte del mundo, pues no podemos hacer tal cosa. Pero porque la Biblia, o sea, es una opinión suya. Cogían un texto de base que puede servir para todo. Bueno, así se actúa en el cuerpo gobernante, ¿vale? Aquí no veo yo Biblia por ninguna parte. Estudio concienzudo profundo de la Biblia, yo no lo veo aquí. En decisiones tan importantes que afectan a la vida de los testigos de Jehová, de perder un trabajo, de quedarse sin trabajo, de perder la vida por los tratamientos médicos, ¿no? Cosas así tan serias, ¿no? Pues no sacaban la Biblia. ¿Seguimos? Seguimos. Un factor de capital importancia en las decisiones del cuerpo gobernante era la regla de los 2/3. Esto produjo en ocasiones resultados sorprendentes. La norma consistía en que era necesario una mayoría de 2/3 de la totalidad de los miembros activos para que pasara una moción. Personalmente apreciaba la oportunidad que ello me ofrecía al permitir que un miembro pudiera emitir un voto contrario al de la mayoría o simplemente abstenerse sin tener la sensación de estar ejerciendo el poder de veto. En cuestiones de poca importancia solía sumarme al voto mayoritario aún teniendo algunas reservas. Pero cuando surgían cuestiones que afectaban profundamente a mi conciencia, con frecuencia me quedaba en minoría. Rara vez en solitario, pero con tan solo la compañía de 1, 2 o 3 miembros más que expresaban objeción de conciencia, no votando a favor de la moción. Generalmente no fue ese el caso en los 2 primeros años o después del importante cambio llevado a cabo en la estructura de autoridad, puesto en funcionamiento de manera oficial el 1 de enero de 1976. En cambio, me vi obligado a emitir un voto diferente al de la mayoría o a abstenerme más frecuentemente durante los 2 últimos años de mi permanencia en el cuerpo, debido a la implantación de una fuerte tendencia hacia la línea dura. Y ahora sigue, ¿no? Pero esto lo podemos dejar para otro día. Bueno, no quiero alargar más el vídeo. En la conclusión es clara, ¿no? Que esa idea que tienen los testigos de Jehová, porque el cuerpo gobernante se lo hace creer así, que ellos estudian las escrituras y toman las decisiones basadas en ella, en la Biblia, no es correcto. Ni siquiera, según el testimonio de este hombre, ¿no? De este ex miembro del cuerpo gobernante, estuvo dentro durante 9 años. Así que, bueno, vamos a tener esto en cuenta, ¿no? Bien, pues creo que con este testimonio podemos entender un poquito mejor lo que ocurre con las enseñanzas, ¿no? Y por qué el 1914 no lo quitan. Es algo establecido y, bueno, se queda ahí y ya está. Aunque haya cosas que no encajen y otras cosas, pues tienen que quedarse ahí.
como la generación. Pues no, votan a favor. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia, no quieren esos cambios. Van cambiando cosas porque ya no les encaja, pero siguen pues no basándose en la Biblia, no estudian la Biblia, no. Y por eso es lo de tanta metedura de pata, porque es así, no se basan en la Biblia, no se basan en la Biblia, sino como yo siempre, ahora entiendo mejor, ¿no? Por qué ellos tienen que hacer estos cambios, porque yo siempre digo y he pensado, bueno, una verdad que está basada en la Biblia es una verdad para siempre, no hay que cambiarla. Una enseñanza que está basada en la Biblia, no hay que cambiarla, porque es la verdad. La verdad es una nada más, no se cambia. Entonces, ellos, claro, si no se basan en la Biblia, si no estudian la Biblia para tomar sus decisiones, pues no es la verdad bíblica. Y por eso es el problema que tienen, ¿no? Tienen la vida de los testigos de Jehová en sus manos. Y lo triste es que ellos creen que están basándose en la Biblia y que están sirviendo a Dios mediante el conocimiento de la Biblia, pero no es así. Bien, pues lo dejamos aquí. Espero que esto te haya aclarado algo y que pueda abrir los ojos a algunos de dentro que entren aquí. Muchas gracias por entrar a este canal. Si quieres apoyar este activismo que estamos llevando a cabo algunos para, pues mira, dar nuestra versión, nuestro punto de vista, basándonos en pruebas, como estamos, no son cosas que nos inventamos, son cosas que están aquí escritas, ¿vale? Entonces, bueno, pues si quieres apoyar todo esto, pues suscríbete a este canal y si te gusta el vídeo dale a like y bueno, puedes comentar y de esta manera también vamos apoyando toda esta obra, ¿no? Y ayudando a muchos. Nos vemos muy prontito. Chao.